Hola amigas y amigos, compañeros de la Fundación Universitaria Católica del Norte, transmitiendo desde Medellín, les habla Alejandro Uribe, estudiante de Ingeniería Informática, y feliz de estar aquí con ustedes desde nuestro trabajo audiovisual para la asignatura de Habilidades Comunicativas. Estamos aquí para hablar del texto La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada de Gabriel García Márquez, y de cómo el contexto teórico de la asignatura de Habilidades Comunicativas se aplica a este. Y para desarrollar este tema, desde Nariño, Antioquia, nos acompaña el día de hoy nuestra compañera Yurlady Paneso. Hola Alejandro, un caluroso saludo para todos. Muy bien. Acá desde Nariño, Antioquia, mi casa. Bueno, mi nombre es Yurlady Paneso y estoy cursando la carrera de trabajo social. Vamos a hablar un poquito de la novela La Cándida Heréndira. Así es, Yurlady. Y para iniciar, hagamos una breve introducción a la autora, Gabriel García Márquez, a su contexto. Bueno, claro que sí. Gabriel García Márquez nace en Aracataca, Magdalena, Colombia. Estudió Derecho en la ciudad de Bogotá, pero abandonó la carrera para iniciar periodismo. Inició su trabajo en El Espectador y él fue conocido como Gabo. En 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente puesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Él es considerado uno de los principales autores del realismo mágico y su novela más conocida es Cien años de soledad. Es una de las novelas más representativas de esa corriente literaria, como el gran contador de historias noveladas. También podemos hablar de la triste historia de la Cándida Heréndira, y su abuela desalmada. Es una novela corta o cuento largo escrito por Gao en 1972 y que fue publicado por primera vez en 1974. Es una obra en la que se trata ampliamente el tema de la prostitución de menores en el Caribe sudamericano. Ahora, Alejandro, cuéntanos un poquito del resumen de la historia. La historia de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, pues se desarrolla en un entorno que suponemos es la Guajira, como lo mencionabas ahora, el Caribe suramericano, donde una muy joven Heréndira es criada por su abuela desde la muerte de su padre. La abuela, una figura autoritaria, explotadora, abusiva, la obliga a convertirse en su empleada doméstica para justificar su estadía en la casa, y en algún momento de la narración Heréndira incendia de forma accidental la enorme vivienda de la abuela, por la que ésta decide prostituirla para que pague lo que se perdió. Así es como Heréndira y su abuela emprenden un viaje por varios lugares en los que es abusada, acompañadas también por un joven enamorado, Ulises, que planea el escape de Heréndira en varias ocasiones y que finalmente termina por asesinar a la abuela. Heréndira al final del texto escapa de su pasado, de la abuela e incluso del mismo Ulises. Una muy breve descripción del texto. Ahora, Your Lady, dediquemos un tiempo a analizar los elementos literarios más destacados del cuento, como el realismo mágico, la simbología utilizada, la estructura narrativa, el estilo del autor. ¿Qué puedes contarnos acerca de esto? Bueno, Alejandro, en el texto se resalta, como ya lo dijiste, el realismo mágico. A pesar de que la historia de la Cándida Heréndira es una temática que se adapta bastante a la realidad, sin embargo, la forma en cómo Gabo lo plantea tiene matices mágicas. Algunos ejemplos de esos pueden ser planos de realidad y fantasía, los escenarios americanos. El autor representa la historia fuera de la realidad conocida, dormir con los ojos abiertos, como lo hacía la abuela, la sangre verde de la abuela, la capacidad de los objetos de vidrio de Ulises de cambiar de color, las naranjas llenas de diamante de la familia de Ulises. Al envenenar a la abuela, ella no muere, sino que pierde su cabello. Las líneas de la mano de Heréndira que aparecen y desaparecen, y las ilusiones de la niña. Bueno, los lectores de Gabriel García Márquez ya deben de estar familiarizados con el narrador omnisciente. Este es un narrador que cuenta la historia en tercera persona. Alejandro, cuéntanos acerca de las temáticas y mensajes
que se discuten en esta obra literaria. Claro que sí. En el texto de Gabriel García Márquez busca contarnos varios mensajes, Yurley. El principal, y no lo digo solo yo, cuando uno busca análisis del texto lo encuentra, el principal tal vez sea el relacionado al de la explotación. Y la explotación normalmente sea de los fuertes hacia los débiles, de los países desarrollados o colonialistas frente a los países en vías de desarrollo, o de los familiares abusivos y que se representan en la relación de Eréndira y de su abuela y que se alimenta también con la crueldad y el abuso de poder. Hay otros temas que surgen y acompañan la temática principal, como son la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la normalización de estas violencias por parte de otros personajes alrededor de los protagonistas. Para continuar, Your Lady, háblanos de tu opinión acerca de la obra. Dinos qué te pareció, qué aspectos que te gustaron más, ¿hay algo que le cambiarías? Es una historia contada desde el realismo mágico característico de Gabriel García Márquez, que trata una realidad cruel como la explotación sexual infantil. Esta lectura lo hace a uno como internarse en lo que lee. Se siente como si estuviera siendo testigo del sufrimiento de la niña, y es un tipo de descripción clara y precisa que te permite zambullirte en el relato y sentirte parte de eso. El hecho de que la niña tenga que pasar por todo eso y aún así decida seguir adelante y con ello encontrar a una persona que la quiera de verdad, pues resulta de una valentía muy grande, una resiliencia que caracteriza a muchas personas que pasan por vidas con circunstancias terribles. Yo pienso que yo no cambiaría nada de la historia porque destaco cómo el autor nos muestra esa realidad tan cruel desde un plano distinto que es la fantasía. Bueno, Alejandro, ¿qué recomendaciones tendrías para las personas que quieren leer La Cándida Heréndira? Algo que hago con todos los libros que leo, no solo con este, y es entender muy bien al autor, su momento histórico, geográfico, su contexto, sus luchas. Es importante dar mayor contexto a las obras con esta información y una lectura crítica realmente se enriquece con esta información. Buscar análisis y críticas de los autores, información de otros libros del autor, enriquecen también la lectura crítica. Es que el prólogo ayuda mucho. No es lo mismo un prólogo de Vargas Llosa o de Borges que un prólogo escrito por Alejandro Uribe o por Pepito Pérez. Por eso también las versiones de los libros son importantes. Ya estamos llegando, Your Lady, al final de esta experiencia. Hablemos de algo más personal, de una experiencia más personal en este proceso. Cuéntanos cómo fue tu experiencia al realizar la tarea. Háblanos sobre cómo te sentiste al leer, al analizar el cuento, los desafíos que enfrentaste, qué reflexiones puedes traernos con respecto al impacto que te generó realizar esta tarea. Bueno, personalmente esa lectura me enseñó una manera distinta de contar diferentes realidades humanas, donde la imaginación juega un papel fundamental. El autor muestra su gran capacidad de escritor y una imaginación sin igual. Personalmente la lectura me atrapó hasta el final, pues yo quería saber cómo sería el final para Heréndira. El desafío más importante para realizar ese trabajo no fue ni siquiera la lectura del cuento, sino realizar ese trabajo audiovisual. Es superar la presión de saber que estoy haciendo una reseña que la van a ver otras personas y cómo la presión hace que se pierda y olvide las palabras que tengo en mi cabeza para expresar las ideas. En general, no solo esa actividad, sino toda la materia me ha ayudado para mejorar mis expresiones de manera de comunicación para tener y mejorar una comunicación más asertiva. También leer un poco más las historias de Gabriel García Márquez, porque si les soy sincera, no es uno de mis autores favoritos. Y conocer más acerca del género literario del realismo mágico. Pues realmente sí había escuchado de él, pero no había tenido como la oportunidad o la dedicación
de saber en sí de qué trataba y de saber de que Gao, que es colombiano, ganador del Premio Nobel de la Literatura, pues es uno de los mayores exponentes de este género. Alejandro, ¿y usted? Cuéntenos. La elección del texto para desarrollar la temática en la asignatura funciona bastante bien, permite tratar temas como la comunicación asertiva, como las técnicas para realizar una lectura crítica, la ética, la argumentación y finalmente lo que estamos haciendo aquí, que es la presentación de las ideas. Personalmente se me hace difícil el tema del abuso de menores en un país donde el tema está tan normalizado, pero creo que eso tratan este tipo de lecturas, no solo enseñarnos la teoría, sino también de remover fibras que nos lleven a pensar que esas circunstancias lamentablemente ocurren. Algo que debemos desarrollar como estudiantes, como profesionales, como seres humanos, pues es diferenciar nuestros gustos de nuestras responsabilidades. Y es que en la vida vamos a enfrentarnos muchas veces a textos, a ideas que no nos gustan o con las que no vamos a estar de acuerdo, pero sí debemos estar en capacidad de escucharlas, de entenderlas y de forma empática analizarlas y gestionarlas con otras personas y con nosotros mismos. Y para finalizar, y hablando de mi parte favorita, pues el final de la abuela, que con esa sangre verde y el símil con un reptil evidencia la clase de personaje que es, y la libertad de Heréndira, que al final corrió y corrió como Forrest Gump, que corre. No sé si a ti te gusta correr, Your Lady, a mí me encanta Sí. correr y realmente es una actividad liberadora para mí, sé que para muchas personas. Lady, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos tu experiencia en el desarrollo de esta asignatura de habilidades comunicativas y hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandro, también por compartir su experiencia con la lectura. Claro que sí, hasta una próxima.